Estamos de vuelta. A continuación presentamos detalles sobre el seguimiento que las autoridades dieron al secuestro de un menor de 11 años. Este día se reportó la detención de la estructura criminal, quien lo habría raptado y por supuesto también se dedicaban a los secuestros. Juan Víctor, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandra? Amigos televidentes, buenas noches. Previo a abordar el tema, un preámbulo. En los años 90, recordar aquellas organizaciones criminales que se asentaron durante tantos años y mantuvieron en zozobra al país, los Pasaco, Agosto Negro, la organización de Rigo Rico, incluso los Pitágoras, es prácticamente volver a aquellos tiempos donde los guatemaltecos trabajadores morían a manos de estructuras del secuestro, y a raíz de este tema se fue fortaleciendo el sistema de seguridad y justicia, penas severas a secuestradores por más de 50 años de prisión, e incluso se crearon unidades especialistas en temas de plagio y secuestro, la unidad antisecuestros, que conforme va avanzando los años, más se va fortaleciendo en mecanismos de investigación criminal. Esta mañana se confirmó que durante allanamientos de manera coordinada con el Ministerio Público se desmanteló una poderosa organización que estaba operando en Puerto Barrios, Izabal. Usted los está viendo en pantalla. Se denominaban los mecánicos porque la mayoría de los integrantes se dedicaban a este oficio y aprovechaban para obtener información de sus propios clientes para saber específicamente qué ingresos económicos podían tener conforme ellos pedían o solicitaban las reparaciones de sus vehículos, y así era como planificaban los secuestros. El caso de un niño de 11 años fue muy conocido en Puerto Barrios, Izabal, el 30 de diciembre del año 2020, en pleno Año Nuevo, en vísperas de Año Nuevo. Según se ha informado, 48 horas el menor estuvo en poder de la organización Los Mecánicos, el hijo de un transportista, cliente de la misma estructura criminal. Al final, los delincuentes, la voz negociadora, se comunicó con el papá, le exigía 200,000 quetzales por la liberación del pequeño, pero la denuncia de la familia fue tan fundamental para que el Comando Antisecuestros y el Ministerio Público gerenciara el caso, y al final los delincuentes depusieron la medida y el menor fue liberado sano y salvo en un sector de Izabal. Según las autoridades, se le dio seguimiento y hoy se confirmaron 5 capturas de quien nos está viendo en pantalla, con funciones diferentes dentro de la organización. Una mujer capturada, Lidia Ivette Quies García. La persona era la encargada de surtir todo tipo de información a la organización, los movimientos de los progenitores de la víctima, incluso hacia dónde se dirigía el niño. Y el día que ocurrió el plagio, el menor se trasladaba de su residencia aparentemente a su centro de estudios y fue interceptado por esta organización frente a un taller mecánico. Todos los datos los tuvieron los delincuentes por medio aparentemente de Lidia Quies García, quien colaboró y fue intermediaria con el secuestro, según las investigaciones de la policía. También se capturó a Luis Alfonso Rojas Tobar, de 28 años, quien fue interceptador, es decir, la persona que aparentemente logró privar de la libertad al menor cuando se dirigía a su vivienda y pasaba frente a este taller en Puerto Barrios, Izabal. Se confirmó la captura de Miguel Herrindo Rodas, de 34 años. Esta persona era el conductor del vehículo que utilizaron para trasladar al menor de este taller de Puerto Barrios, Izabal, a un punto donde estuvo privado de la libertad. Se confirmó la captura de Brandon Leiva Díaz, alias Pitufo, sicario de la organización, y Jonathan Josué Marroquín Castellanos, alias El Gordo, quien, según se sabe, es sublíder de este grupo criminal. Todos señalados por plagio, secuestro, conspiración para asesinato y asociación ilícita, y con ello el Ministerio de Gobernación, Policía y Ministerio Público confirmó un duro golpe a estas organizaciones dedicadas al secuestro, un grupo denominado Los Mecánicos. ¿Se desarticula en un 100% esta estructura o aún quedan capturas pendientes? 2 capturas, Alejandra, son objetivos también sumamente importantes. Cuando autoridades realizaron los allanamientos desde las 6 de la mañana, conforme fue avanzando el operativo, así se fueron confirmando las aprehensiones, pero ya esta tarde la última comunicación que se tuvo con las autoridades confirmaron que solamente fueron 5 detenciones de 7 órdenes judiciales de captura, aún pendientes 2 integrantes de esta estructura, y entendemos el líder, quien
se encuentra prófugo de la justicia. Aparentemente el dueño del taller de mecánica, quien planificaba todo y daba directrices a los integrantes para fungir o tomar parte de la organización por medio de lo planificado, la manera como lograron secuestrar al niño de 11 años de una manera, según las autoridades, bastante hermética y muy controladora. En cuestión de segundos, cuando el menor se movilizaba a su casa, lo interceptaron, lo ingresan al taller de mecánica, posteriormente lo abordaron a un vehículo, lo trasladaron a una segunda residencia, se generó toda la negociación, la voz exigía 200,000 quetzales al papá, que es dueño de varios transportes en Izabal, muy conocido el señor, y al final la denuncia fue óptima, fue fundamental para que el menor fuera liberado sano y salvo, y esta mañana ya se confirmaron las capturas de los presuntos responsables. Juan Víctor, ¿se estima cuántas personas pudieron capturar, cuántas víctimas hay que se vinculen a esta estructura, a los mecánicos? Ese es un dato muy importante, Alejandra, porque cada integrante tenía su función, es decir, ya era una estructura sentada. Los investigadores a cargo del caso aseguran que no solo se dedicaban al tema del secuestro, consideran que fueron mutando conforme avanzaron sus actividades criminales en Puerto Barrios de Izabal. Iniciaron, imagínate con este dato, robando vehículos, posteriormente hurtando baterías o abriendo carros en Puerto Barrios de Izabal, para posteriormente también robar motocicletas, se dedicaban al asalto a mano armada, y conforme fueron avanzando en sus actividades, así mutaron específicamente al tema del secuestro, considerando esta organización, los mecánicos, que aparentemente iban a tener recurso económico, pero al final nunca imaginaron que ya las autoridades, la policía y el Ministerio Público ha avanzado mucho en el tema de los secuestros. Los mecanismos de investigación que utilizan ya son muy sofisticados, tecnológicos, y en cualquier momento e instante liberan a las víctimas y pueden generar capturas en flagrancia en temas de plagio. Lo importante y lo fundamental en este tema, Alejandra, es la denuncia ciudadana, para que así las autoridades puedan interceder y gerenciar en todo momento cuando se priva de la libertad a algún guatemalteco. Juan Víctor, vemos que dentro de las detenciones figura una mujer. ¿Cuál era la función de ella dentro de esta estructura? Esto llamó mucho la atención, Alejandra. Incluso fue la primera persona en ser detenida durante los allanamientos judiciales. Lidia Ivette Kiej García, de 35 años. Los investigadores la detallan como una colaboradora e intermediaria. Cuando se le consultaron por qué la persona detenida, qué función tenía, aseguraron que era la encargada de vigilar al menor, los movimientos del niño cuando salía de su vivienda, el trayecto que tomaba para poderse movilizar en Puerto Barrios de Izabal, también qué se encontraban haciendo los progenitores, dónde trabajaban. Toda la información exacta se la surtía a la organización criminal. Los métodos de investigación que aplicó el Comando Antisecuestros y el Ministerio Público determinó la probable participación de Lidia Ivette Kiej García en este secuestro del niño de 11 años y también integrante de la organización Los Mecánicos. Con toda la información que logró generar a la organización es como planificaron el secuestro, porque el papá de la víctima, este dato también es muy importante, confiaba mucho en este grupo delictivo porque los consideraba como mecánicos. El señor trasladaba sus vehículos, automotores particulares, camiones, porque era dueño de varios vehículos de transporte, para reparaciones, y así es como tuvo la confianza con esta organización sin saber que se dedicaban al tema del secuestro. La señora Lidia Kiej García solamente se encargaba de controlar los movimientos de los progenitores y de la víctima y surtir todo tipo de información a la estructura criminal y a planificar y ejecutar el secuestro. Por supuesto, es importante también el destacar el esfuerzo y el trabajo que realizan las autoridades para lograr la desarticulación de esta estructura criminal, y también muy interesante la participación que esta mujer pudo tener dentro de esta banda dedicada específicamente a los secuestros, luego, como tú lo decías claramente, de haber realizado otras actividades delictivas. Juan Víctor, si hablamos de secuestros en Guatemala, ¿cómo nos encontramos actualmente? ¿Hay alguna reincidencia? ¿Cuáles son los departamentos en donde más secuestros se puedan estar registrando? Según las autoridades, ha disminuido mucho el tema del secuestro, Alejandra, por todos los mecanismos que se están aplicando en tema de investigación. Según
Es importante destacar cuáles son las acciones que emprenden las autoridades. De hecho, Juan Víctor nos estaba informando que en efecto las autoridades confirman que hay una reducción del delito de secuestro en Guatemala. Sin embargo, aún persiste y es por ello que se realizan estos esfuerzos con el fin de desarticular estas estructuras criminales dedicadas a ello. Pero será Juan Víctor quien nos amplíe y nos dé más detalles sobre la situación actual de secuestro en Guatemala. Ha disminuido bastante, Alejandra, según lo ha confirmado la policía y el Ministerio Público en su control de datos por medio de las denuncias, obviamente, debido a los mecanismos que se han aplicado por tema de investigación, aplicación de métodos tecnológicos. Las denuncias han disminuido bastante. Según se sabe, se tuvo información sobre secuestros en Quiché, en Quetzaltenango, pero se gerenciaron de la mejor manera y algunos se encuentran en proceso de investigación para identificar a estas organizaciones que al final, según las autoridades, son células de algunos grupos que durante los años 90, 2000 lograron generar bastante tema de secuestros, pero fueron desmantelados. Algunos están sentenciados a 50 años de cárcel en diferentes prisiones y algunos integrantes, familiares o amigos de estos reos han optado por dedicarse aparentemente al tema de secuestro. Son células, pero lo indispensable es la denuncia para identificar a qué grupo pertenecen, desmantelarlos y, por supuesto, liberar a las víctimas sanas y salvas, como en este caso que ocurrió el 30 de diciembre del 2020 en el secuestro de un menor de tan solo 11 años que estaban exigiendo 200,000 quetzales por la liberación, y se espera que al momento de los operativos y desmantelar este grupo criminal se logre determinar si están vinculados a otros hechos delictivos. Claro, la Policía Nacional Civil ha cumplido su función en esta ocasión. Ahora será ya el organismo judicial quien debe dar seguimiento y, por supuesto, también condenar a estas personas luego de determinar sus responsabilidades. Gracias, Juan Víctor, por acompañarnos esta noche aquí en TN Todo Noticias.